estamos aquí en la presencia del Señor, confiando en su promesa de que Él está en medio de nosotros, y alabamos al Señor como hemos cantado esta mañana. Vamos a ir a leer en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer ahí desde el capítulo 3, versículo 14, al capítulo 4, versículo 8. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 17, y después el capítulo 4, versículos 1 al 8. Está la palabra de Dios, poderosa, este himno que hemos cantado, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Está la palabra del Señor. Y le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar, queridos hermanos, al Señor. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos humillamos bajo tu poderosa mano. Padre amado, tú nos has dado tu palabra fiel, tu palabra verdadera, tu palabra poderosa, tu palabra viva y eficaz, y nos las has dado como un regalo a nosotros que estamos aquí reunidos en esta mañana. Señor, gracias por estar congregados aquí en el nombre de nuestro bendito y amado Señor y Salvador Jesucristo, tu amado Hijo. Señor, manifiesta tu gloria, tu poder en medio de nosotros. Tu palabra actúe poderosamente en nosotros y lleve fruto para la honra y para la gloria de tu santo y bendito nombre. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, un profeta del Señor tuvo que predicar la palabra en medio de una situación francamente difícil. No es siempre predicar donde hay muchas personas, no es siempre predicar en una situación en que uno puede ver que la gente tiene deseo de conocer la palabra del Señor, ¿no? El Señor llamó al profeta Ezequiel en una situación bastante difícil. Y el Señor leemos, voy a citar algunos textos del libro del profeta Ezequiel, introductorios al tema de la predicación en esta mañana. El capítulo 3 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas
come este rollo y ve y habla a la casa de Israel, a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con tus palabras, Ezequiel, con mis palabras, háblale. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Pero dice en el versículo 7, fíjese cómo el Señor animó y alentó al profeta Ezequiel. Va a la casa de Israel, no te querrá oír. Tú vas a ir a hablarle, pero ellos no te querrán oír, no te quieren escuchar. Dice, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. El predicador tiene que predicar a una sabienda que atrás no quieren escuchar la palabra. Pero el Señor le dijo al profeta, he aquí que yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebeldes. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. El predicador tiene que predicar, no esperando y pensando de que la palabra va a ser receptiva para todos. El que no quiera escuchar, que no escuche, y el que quiera escuchar, escuchará. Después el profeta pasó por una situación muy complicada, porque encontró oposición también, oposición en el pueblo. Pero el Señor afirmó, el Espíritu, dice en el capítulo 3, versículos 22 al 27, que dice, vino la mano de Jehová sobre mí para fortalecerle. Porque al predicar la palabra, el predicador tiene que estar fortalecido en el Señor. Y no estar pensando en el fruto que va a haber, sino que debe de ser fiel a la proclamación de la palabra de Dios. Y le dijo, levántate, sal al campo, allí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y aquí, que allí estaba la gloria de Jehová, la gloria de Jehová. Y estaba solo en el campo de Ezequiel, y la gloria de Jehová se manifestó a él. Dice, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Ahora enciérrate dentro de tu casa. Dice, y tú, oh hijo de hombre, aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Era un juicio de Dios. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ello varón que reprende, porque son casas rebeldes. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Quiera el Señor que los que estamos aquí en esta mañana, todos tengamos oído para oír, queramos escuchar la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Porque es para nuestro bien, hermanos. Porque Dios ama a su pueblo. Dios nos ha dado su palabra. Nos ha revelado la palabra con claridad, de una forma directa a nuestro corazón. Venimos al culto y que deseamos nosotros que el Señor nos hable. Señor, y aunque lo que yo vaya a oír no me agrade a mi carne, pero para bien de mi alma. Señor, gracias. Toda la Escritura, hermano, desde Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento y desde Mateo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Toda la Escritura. No una parte de las Escrituras. Oh, a mí me encanta el Nuevo Testamento, el Antiguo ya pasó. No, no, no. Toda la Escritura.
La palabra viva y poderosa y verdadera del Dios fiel. Toda la palabra, hermano. Toda la escritura. Entiendo toda la escritura. Génesis, Éxodo, Levítico también. Levítico, el libro de Números y Deuteronomio. Todos los libros proféticos. Todos los libros históricos. Todos los libros poéticos. Los evangelios. Todas las epístolas. El libro de Apocalipsis. Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Es la revelación de Dios, sin error e inerrante. Vamos por ahí, tenemos un mismo pensamiento. Aquí en esta iglesia no hay 4 pensamientos, un pensamiento. El pastor ha predicado lo que era el estudio de esta mañana y vamos en la misma línea. Un mismo pensamiento, un mismo corazón, un mismo sentir, la palabra de Dios. Por ahí es que vamos. Y es que ¿dónde debemos de ir? Toda la escritura es útil. Toda la escritura es provechosa para instruirnos, para capacitarnos, para corregirnos, para santificarnos, para consolarnos, para fortalecernos y ser luz en nuestro camino. Toda la palabra de Dios, hermano. Toda la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Y quién de nosotros puede decir, por muchos años que llevamos convertido? Yo llevo convertido 58 años, va a ser pronto 59 años convertido al Señor. ¿Quién de nosotros, por muchos años que lleve convertido, puede decir, yo ya lo sé todo, sé lo suficiente? ¿Quién de nosotros? Ninguno, hermano, podrá decir eso. Ninguno puede decir, yo ya lo sé todo. Todos estamos en un camino, somos discípulos de Cristo, aprendiendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de su palabra. Todos necesitamos crecer para que seamos fortalecidos en la fe y glorifiquemos a Dios. Pero para eso necesitamos tener un corazón dispuesto para Dios, un corazón dispuesto para Él. Señor, enséñame, hazme entender. Estamos lo mismo, ¿verdad? Hazme entender de tu palabra, pero para eso tenemos que ir a las Escrituras, meditar la Escritura cada día en nuestra casa. Leer la palabra de Dios con un espíritu de oración. Señor, enséñame, guíame, renuévame. Hay cosas que están mal en mí. Enséñame, Señor, qué yo debo de corregir. En qué cosas yo puedo mejorar en aquello que tu palabra está actuando en mí. Este es el proceso de santificación. ¿Qué pecados debo dar yo muerte en mi vida? ¿Qué cosas están mal en mi vida? Y yo debo hacer morir lo terrenal por el poder de tu Santo Espíritu. Y aquellas cosas que estoy haciendo para ti, Señor, ¿cómo yo las puedo mejorar? Tiene que haber un deseo, hermano, de mejorar. Eso pasa también en el trabajo secular, que los hermanos, yo ya dejé, estoy jubilado, pero los que tienen todavía un trabajo, uno empieza y uno tiene que ir mejorando, superándose, ¿verdad? En todo, cada uno en su profesión. También en la vida cristiana tiene que haber un espíritu de superación, de crecimiento, de avance. No quedarse estancados por la palabra de Dios. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto para nuestro Dios. Y en esta mañana, en la adoración a Dios, debemos ofrecer al Señor un corazón dispuesto para Él, para aprender, para conocer más de su voluntad. Con ese espíritu tenemos que venir al culto. Yo quiero aprender. El estudio bíblico del domingo por la mañana. La predicación. La guía de estudio el miércoles. Es un deseo de aprender. Queremos aprender. Para ser más santo, como ha leído nuestro hermano Evaristo. Porque la palabra nos santifica. La palabra de Dios nos purifica, quita la escoria de nosotros, nos muestra al Señor aquello que no está bien y corregimos. Como creyente, como iglesia. No hay iglesia humana perfecta. La iglesia también tiene que corregir aquellas áreas que no están bien. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para santificar la iglesia, hermano. Y la iglesia no son las paredes de este edificio. La iglesia somos nosotros los creyentes.
Y Dios nos ha dado mandamientos santos y justos para que así le glorifiquemos y seamos un poderoso testimonio de la verdad, que así sea, hermano. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. No es cuestión de predicar mi idea, mis pensamientos, mis opiniones, la palabra, que es lo que se está haciendo aquí en este lugar. Predicar la palabra, toda la palabra. Y además le dice Pablo a Timoteo, con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. Porque el predicador no va a ver siempre el fruto de la predicación. Y uno quisiera ver más. Con paciencia. Y con doctrina, con la enseñanza de toda la palabra de Dios. Pues hoy y el próximo domingo, el tema del mensaje que vamos a estar considerando tiene que ver con la triple provisión del Señor. Pastores, sustento y promesa. La triple provisión del Señor. El Señor provee pastores a su iglesia. El Señor sustenta a los pastores. Y el Señor da promesa a la iglesia que sustenta a los pastores. Mira la palabra del Señor. Vamos a ir a la Santa Escritura. Y esta es una triple provisión de la gracia de Dios en Jesucristo. No merecemos. La gracia es que no merecemos nada. Lo que recibimos es de pura gracia. Por la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros. Que Dios nos dé algo porque que nosotros lo merecemos. No. La gracia es el favor inmerecido de Dios. A pecadores como nosotros. En Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo. Que nos ha dado el Espíritu que mora en nosotros. Esta es nuestra firme y segura confianza. Queridos hermanos, es absolutamente necesario destacar a la luz de la palabra de Dios, es absolutamente necesario destacar que esta triple provisión de nuestro Padre en los cielos forma parte del plan soberano, eterno, sabio y poderoso de Dios. Plan que Dios lleva a cabo cumpliéndolo para su gloria y para la edificación de su iglesia. Hermano, este no es el proyecto de ningún hombre. Este no es el proyecto de ningún líder religioso. Este no es el proyecto de ninguna denominación religiosa. Este no es el proyecto de ninguna iglesia local. Es el proyecto de Dios. Y Dios ha preparado este plan y proyecto de la parte solamente de Él, del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Este plan estaba desde la eternidad en la mente del Dios Trino. Este plan estaba en la mente del Dios Trino desde la eternidad para llevarlo a efecto en el tiempo de su soberana voluntad. Ahora, ¿qué plan era ese? ¿Qué proyecto ejecutivo era el que tenía Dios? Porque era un plan para ejecutarlo. No depende de nosotros, era de Dios. Dios proyecta, planifica y lo realiza. Y no nos pide opinión a ninguno de nosotros. No nos pide opinión. Es su voluntad soberana. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Pero que lo veamos. Este plan incluía la provisión de Dios. Y este plan de Dios estaba íntimamente relacionado con el plan eterno de redención.
Ese plan eterno de redención con el Mesías prometido, el Señor Jesucristo, que tendría su fiel cumplimiento en el nuevo pacto. ¿Qué plan era este? ¿Qué plan era este que Dios había determinado, había planificado? Este plan de Dios incluía, hermano, escuchen bien, este plan de Dios incluía la provisión soberana de pura gracia del pastor de los pastores, del pastor de los pastores. Porque ese pastor iba a establecer pastores. Pastores. Este pastor de los pastores, que es revelado como el siervo de los siervos, el Mesías prometido, el Cristo, Mesías y Cristo es lo mismo, ungido. Mesías viene del hebreo y Cristo del griego, pero lo mismo, el ungido de Dios, el Señor Jesucristo, que fue consagrado para realizar la obra de la redención de pecadores por su sangre derramada en la cruz. Esto estaba determinado y planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, hermano. Esta era una provisión de la pura gracia soberana de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y este plan efectivo fue anunciado la primera vez que se menciona, hermano, en lo que se llama el protoevangelio, en Génesis 3:15. Y pondré enemistad, dijo el Señor a la serpiente, Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente era el Señor Jesucristo, era el Mesías. Dice, esta te herirá en la cabeza, mortal, un golpe mortal que Cristo Jesús dio a Satanás en la cruz del Calvario. Te herirá en la cabeza y tú le herirás solamente en el calcañar. Y a partir de ahí, hermano, todo el Antiguo Testamento, no ya en los libros proféticos solamente, en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio se habla del Mesías y de lo que Dios había instituido relacionado con esta obra de redención, que eran los sacerdotes y los sacrificios que deberían de ser ofrecidos en el tabernáculo primero y después en el templo. Y se cumplió con la venida del Mesías. Y hermano, viene la revelación maravillosa. En el Salmo 23, podemos memorizar todo este Salmo, el Salmo 23, pero hermano, vamos a ver, quiero que leamos el Salmo 23. Esto es un deleite, hermano. Esto es algo maravilloso. Dice, voy a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Mi pastor, es mío. Nada me faltará, nada, absolutamente nada me faltará. Jehová es mi pastor que proveerá para mí, nada me faltará. Y describe lo que realmente es Jehová como pastor. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mi pastor me lleva a delicados pastos para yo alimentarme. Esto es apacentar. Apacentar. Hay una diferencia entre apacentar y pastorear. El pastor apacienta a las ovejas cuando lo lleva para que se alimenten, cuando lo lleva a lugares donde las ovejas pueden tomar el agua, donde las ovejas pueden descansar. Dice, delicados pastos. Los delicados pastos, hermanos, de la palabra de Dios. ¿A dónde el Señor nos lleva? Y cuando venimos aquí,
al culto de adoración, venimos a dedicar un pacto, gracias al Señor, que podemos ser alimentados. Dice, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Qué hace el pastor? Que nos fortalece. A veces vamos a pasar por situaciones dolorosas, aflictivas, y el Señor nos lleva a estos delicados pastos y estas aguas de reposo, donde Él nos hace descansar. Nos hace descansar, donde conforta nuestra alma y nos guía por sendas de justicia, de rectitud. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nuestro buen pastor está siempre con nosotros, hermanos. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántas veces necesitamos ser alentados? Porque estamos desanimados, estamos abatidos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué esto quiere decir? Que prepara el sitio donde vamos a comer. Y estamos siendo acusados por angustiadores, pero el Señor está con nosotros y unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La esperanza gloriosa. Jehová es mi pastor. Es la revelación. Pero hermano, dice en Isaías 63:14, el Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó. La tercera persona de la Trinidad. El Padre es nuestro pastor. El Espíritu nos pastorea también. Y llegamos, hermano, a Juan capítulo 10. ¿Y qué nos enseña ahí en Juan 10? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que no solamente es pastor, sino que Él muere por las ovejas. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué clase de pastor es nuestro Señor Jesucristo? Maravilloso. Maravilloso. El Señor. Él ha puesto su vida y puso su vida por nosotros. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hermano, y este pastor, el Padre, el Espíritu Santo, que nos pastorea, y el Hijo, que es el buen pastor, nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es? La provisión de Dios. Nos ha provisto el pastor de los pastores. El pastor de los pastores. El Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz. Tenemos un Padre Celestial que, fíjense, hermano, cómo nos pastorea, dice el Salmo 23. Lo que hace nuestro Padre Celestial por nosotros, lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace el Hijo. Y dice, y nos enseña la palabra, que Dios da pastores humanos a su pueblo.
Jeremías 3:15 dice ya en Jeremías 3:15 y antes de Jeremías, os daré pastores según mi corazón. ¿Y por qué nos va a dar el Señor pastores? ¿Qué clase de pastores son estos que Él nos da? ¿Por qué? Si ya tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, os daré pastores. ¿Qué pastores son estos que nos da el Señor? Dice, pastores según mi corazón. Pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué pastores son estos? Hay personas que dicen, ¿por qué? Lo dicen. Mi pastor es el Señor. Yo no quiero pastores humanos. Yo no quiero pastores que me pastoreen. Si no quieren pastores que le pastoreen, no quiere al pastor que instituya los pastores. Y que da los pastores. Están en un gravísimo error teológico, espiritual. Hermano, esta es una enseñanza bíblica esencial en el plan de Dios. Este no es nuestro plan, es el plan de Dios que ha determinado en su sabia, santa, soberana y justa voluntad manifestada en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Os daré pastores. Y entonces vamos a decir nosotros al Señor que no queremos pastores. O le queremos decir al Señor, Señor, yo me pastorearé a mí mismo. No necesito ningún pastor. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Le estaríamos diciendo al Señor. Pero es que así actuaron muchos en el Antiguo Testamento, en el tiempo, en Israel. Que no querían pastores, no querían que le predicase la palabra, no querían escuchar qué iban a decirle esos pastores a ellos de la palabra del Señor, porque eran rebeldes. Ellos querían hacer su propia voluntad, querían hacer según sus pensamientos y no lo que Dios decía. Pero casi hay muchas personas también en nuestros días que dicen que son cristianos, pero no quieren pastores. Ahora, pastores con el corazón según Dios y con todo lo que eso significa. Pastores que nos pastoreen como el Señor. Que nos pastoreen y nos apacienten con amor, con sabiduría, con cuidado, con paciencia, con vocación de servicio, con fidelidad, con integridad. No una perfección absoluta. Los pastores humanos también son pecadores y necesitan ser santificados y necesitan ser fortalecidos y necesitan ser alentados y animados y sustentados. Pastores con el corazón según Dios. Y nosotros vemos, hermanos, la manifestación del plan de Dios en el Antiguo Testamento en tipos, sombras y figuras que representaban realidades espirituales. Y estas realidades espirituales fueron reveladas con mayor luz en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos enseña el Señor en cuanto a esto? ¿Cuál es nuestra guía y dirección? Bueno, nosotros vamos, hermanos, a la Epístola a los Hebreos y ahí entenderemos mucho de todo lo que significaban estos tipos y figuras de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Quisiera que viéramos algunos de los textos en Hebreos capítulo 7. Ahí está hablando en el versículo 24, versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, los sacerdotes morían y tenían que ser sustituidos, porque hacían el servicio del culto en el tabernáculo. Los sacerdotes fueron llamados por Dios y Dios dijo cómo se tenía que hacer todo.
Y le dijo a Moisés cómo el orden que tenía que seguir. No fue el hombre quien dijo, vamos a hacer las cosas de esta manera. No, fue Dios quien lo dijo. Esto es importantísimo. Ahora, el sacerdocio de Cristo, dice, permanece para siempre, porque Cristo tiene un sacerdocio inmutable y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que ya no tiene necesidad cada día de ofrecer como aquellos sumos sacerdotes sacrificios continuamente por el pecado, porque ya el Señor Jesucristo ofreció un solo sacrificio en la cruz, sacrificio perfecto en la cruz, para siempre, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7:28. Dice que habla aquí de los ministros del santuario, de aquel verdadero. Y ahora el Señor estableció un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre en los cielos. Los sacerdotes presentaban las ofrendas según la ley y ocupaban su lugar, hermano, porque fue Dios quien que lo tenía que hacer. Pero todo aquello tipificaba el sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde quiero yo llegar? Que para el ministerio, hermano, para el ministerio en el tabernáculo, Dios proveyó a su pueblo, de sacerdotes, pastores, que estaban consagrados a Él, sin los cuales no se podía celebrar el culto del pacto, no se podía celebrar el culto del pacto. Y eso quien lo estableció fue el Señor, no Moisés. Se tenía que celebrar los diferentes cultos en el Antiguo Testamento con los diferentes sacrificios, holocaustos, sacrificios por el pecado, por la expiación por el pecado, donde había derramamiento de sangre. Y estos sacrificios no se podían celebrar en el tabernáculo sin la presencia de los sacerdotes, que habían sido llamados por Dios y puestos por Dios para tal culto. Y así se lo reveló Dios a Moisés y nos lo muestra a nosotros hoy. Éxodo 28, versículos 1 al 3. Le dice el Señor a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Le dijo Dios a Moisés. Oh, man, el Dios hablando. Fue mandamiento a Moisés. Ahora llama a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Esto es lo que hay que hacer, Moisés, lo digo yo. Para que sean, versículo 4, para que sean mis sacerdotes, dijo el Señor. Versículo 41, Éxodo 28, 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás con aceite, y los consagrarás, y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Palabra de Dios, hermano. Y tenía que hacerse así. Versículo 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. Los sacerdotes tenían que servir en el santuario, primero en el tabernáculo, después en el templo.
Éxodo 39, versículo 1. Perdón, versículo 41. Habla ahí de ministrar en el sacerdocio, según Dios había establecido. Dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, como Jehová lo había mandado. Y Dios los bendijo. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice, Dios nos bendice. Seguro, seguro, hermano, tarde o temprano. Pero tenemos que hacer las cosas como Dios dice en su palabra, no como yo opino, no como yo pienso, no como yo lo veo, no como a mí me han enseñado. Otra vez, no, como dice el Señor. Viene la bendición del Señor. Harás llegar delante de ti a Aarón, para que sean mis sacerdotes, con vestidura sagrada, para honra y hermosura, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Los ungirá, los consagrará y los santificará para que sean mis sacerdotes, para que ellos sirvan en el santuario, para ministrar en el santuario. ¿Cuál era el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué relación tenía este trabajo con el pacto de Dios? Hermano, la palabra, es importante ver aquí el significado de la palabra sacerdote. La palabra sacerdote en el hebreo es la palabra Cohen y designa al que administra las cosas sagradas, los sacrificios en el culto, como mediador entre Dios y el hombre. Es decir, que el sacerdote era como un mediador entre Dios y el hombre. Entonces venían, traían los sacrificios y el sacerdote actuaba de mediador y se ofrecía aquel sacrificio. Se derramaba la sangre. Actuaba como un mediador. De hecho, la palabra sacerdote literalmente viene del latín sacerdotis, una palabra compuesta de la palabra sacer, que es sagrado, y la palabra dotis, que es poner o colocar. Es decir, el sacerdote era el que celebraba las cosas sagradas, los sacrificios sagrados. Y esta enseñanza está en Éxodo 40, Levítico capítulo 8, Números capítulo 3. No voy a leer todos estos textos, ¿verdad? Pero está ahí. Así que los sacerdotes habían sido provistos como pastores al pueblo de Israel para ofrecer los sacrificios en el tabernáculo, mantener el fuego sagrado, actuar como mediadores entre Dios y el pueblo y para enseñar la ley al pueblo. Tenían que enseñar la ley al pueblo y tenían que ser un ejemplo. Por eso, en la ropa que llevaban, cuando el sumo sacerdote se vestía con aquella ropa, llevaba en la frente, había, en la parte de la misma que llevaban, un letrero que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Por eso Dios dijo también cómo los sacerdotes tenían que ofrecer y ministrar, se tenían que purificar, lavar con agua, limpiarse, un rito, manifestando que para ellos poder ministrar tenían que hacerlo en santidad delante de Dios. Santidad al Señor. Ellos debían ofrecer el incienso, mantener la pureza, santidad ritual del lugar de adoración en su santidad personal. Ellos tenían una gran responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo. Santidad al Señor. El ministerio tenía y tiene que ser en santidad. En fidelidad, con integridad, en la relación con el Señor. Ellos tenían que purificarse antes del servicio que realizaban. Era indispensable, era indispensable. Solamente leer en Levítico
Levítico 21, versículos 1, algunos de estos versículos. Veneración por la santidad de los sacerdotes. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y dile que no se contaminen. Está hablando aquí por un muerto en su pueblo. Santos serán a su Dios. Serán santos, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Yo soy Jehová, el que lo santifico. Levítico 21, 15. Y lo vuelvo a repetir en el versículo 23, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico a los sacerdotes, a los que pastoreaban al pueblo de Israel. Hermano, eso nos lleva al nuevo pacto. El pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ha establecido pastores en las iglesias locales. Para el ministerio y el servicio en la iglesia, en la congregación, en la asamblea, Dios ha provisto pastores maestros. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué lo hacen? Podían no haber establecido pastores, pero los ha establecido. Esta es una realidad y nosotros tenemos que reconocerlo y darle gracias al Señor, hermano. Alabar al Señor. Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y el mismo Jesucristo constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que no son los hombres que constituyen pastores, hermanos, que los pastores los constituye, los establece el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó. Ahí la idea es que el Señor Jesucristo es el que designa. El Señor Jesucristo es el que nombra, es el que elige, es el que determina los pastores. Los pastores bíblicos, los pastores que están cualificados por la palabra del Señor. Cuando Pablo escribe a Timoteo en la primera epístola, Pablo está hablando ahí como apóstol, pero bueno, ese principio se puede aplicar también. Capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, dice Pablo. El que me ha puesto a mí en el ministerio no ha sido la iglesia de Jerusalén, no ha sido hombre alguno. Quien me ha puesto en el ministerio es el Señor Jesucristo, dice Pablo. Y en el capítulo 2, versículo 7, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Fui constituido por Jesucristo. Hermano, el Señor Jesucristo es el que constituye, elige, nombra, designa los pastores. La iglesia reconoce al pastor y ve que ese hombre reúne los requisitos, las características bíblicas y lo reconoce. Y tiene que asegurarse bien de esto, no actuar a la ligera. Esto es importante.
Hablando ya del cuerpo en general, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Es Dios quien coloca los miembros en la iglesia como Él quiere. Hermano, que no somos nosotros. Es Dios. Hay que tener el conocimiento bíblico y el discernimiento para reconocer al pastor, reconocer a los diáconos y reconocer a cualquier otro hermano para el ministerio. La iglesia lo reconoce, pero tiene que ver bien las cualificaciones. Esto es importante. Es Dios. Ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Es decir, Dios lo hizo de sí mismo, es lo que significa. De sí mismo. Esto sale de Dios. Es la voluntad del Señor. De su voluntad. Así que, hermano, la enseñanza bíblica es que el pastor bíblico es constituido por Dios, designado por Dios, y en segundo lugar es reconocido por la iglesia local. Pastores, del griego koimenas, que significa protectores, que protege, que apacienta, que pastorea. Son dos cosas distintas, apacentar y pastorear. Está íntimamente relacionado. Apacentar es el que lleva a las ovejas para alimentarse, para que descansen, para ayudarle en su desarrollo. Y pastorear es otra cosa. Guiar, aconsejar, enseñar. Aconsejar. Hermano, esto es lo que vemos en... Bueno, el tiempo se me está yendo. Sí. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 17, ahí cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos, de los pastores en la iglesia en Éfeso. Hechos 20, 17, dice, viendo pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Se llamaron los ancianos de la iglesia y en el versículo 28 le dice, por tanto, mirad por vosotros. Primero el pastor tiene que mirar por él, claro. Tiene que cuidarse él también. Claro, porque si no se cuida a sí mismo, ¿cómo va a cuidar a los demás? Y le dice Pablo, mirad por vosotros. Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. Obispos supervisores. Pues es lo que significa la palabra obispo, supervisor. Os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, hermano, que quien pastorea y apacienta las ovejas de Cristo son hombres. Hombres imperfectos. Hombres nacidos de nuevo, hombres con vocación, llamados por el Señor. Pero hombres que tienen sus debilidades también, tienen sus imperfecciones. Los pastores tienen que tratar también con sus pecados. Los pastores también tienen que tratar con sus debilidades. Los pastores tienen su lucha. No veamos al pastor como una persona, claro, que esto es una especie de Superman. El pastor es tentado también. El pastor es afligido. El pastor tiene que hacer frente a dificultades. El pastor pasa por momentos difíciles. Pero el pastor que ama al Señor, que es fiel, que es íntegro, y que hace la voluntad del Señor. Hermanos, pastores, maestros, en el ministerio de iglesias locales, en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios, pastoreando al pueblo de Dios. Esta es una tarea ardua y muy difícil. Detrás de la enseñanza, detrás de la predicación, hay horas de trabajo, horas de dedicación, horas de lucha, tiempos de oración.
Y tiene que hacer esto el pastor con el propósito de perfeccionar, de equipar enteramente a los santos para la obra del ministerio. Esta es una labor difícil, hermano. Tenemos que entender esto. El pastor tiene que sostener una batalla y una lucha a veces para preparar un mensaje. No solamente en pensar, ¿y de qué voy a predicar? Sino en preparar el sermón. Tener la fuerza, la sabiduría, la humildad, el poder de Dios para hacerlo. Y nosotros lo podemos ver muy fácil porque se para aquí delante y fue que ver. No, es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Estoy pensando en Ezequiel, cuando el Señor dijo a Ezequiel, y va a hablar y no quieren escucharte. Mira la palabra. El Señor animó. ¿Cómo animó el Señor a Ezequiel? Ezequiel, la que te espera es dura. Pero el Señor fortalece. Entonces, hermano, ¿qué nosotros podemos hacer? Tenemos que sostener, tenemos que orar por el pastor, tenemos que animarle, tenemos que hacer un montón de cosas, orar por el pastor. Esto lo vamos a ver el domingo que viene, si el Señor lo permite. Es un trabajo importantísimo del verdadero pastor cristiano. Es el de perfeccionar, es el de equipar, es el de proveer para llevar a la madurez espiritual al creyente miembro de la iglesia local. Entonces, ¿para qué hemos tenido esta mañana el estudio aquí? Todo lo que se ha dicho esta mañana aquí. Esto es para equiparnos a nosotros, hermanos. Es para equiparnos, para armarnos, para prepararnos, para saber qué actitudes tenemos que tener para hacer un estudio bíblico efectivo. Es para nuestro bien. Es para que hagamos la interpretación bíblica correcta y la apliquemos correctamente. Está la obra del ministerio a través de la enseñanza y la consejería bíblica. Este trabajo del pastor, queridos hermanos, del pastor fiel, es una tarea ardua, difícil y sacrificial. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué intereses tiene? Que un hombre sacrifique su vida para servir al Señor y a los hermanos. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes han pensado? ¿Ustedes han pensado si alguno del pastor, si nuestro pastor ha derramado alguna vez lágrimas? Estoy seguro que ha tenido que llorar más de una sola vez, porque yo también lloré. En mi casa, por la calle. La edificación del cuerpo de Cristo. Velar por los hermanos, cuidar por los hermanos. Este trabajo del pastor bíblico es de gran responsabilidad. Nosotros debemos reconocerlo. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 20 y 21, que dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Que murió Cristo, era el gran pastor y murió. Claro, el pastor de la iglesia debe de imitar a Cristo. Y por eso tiene que tener un espíritu de sacrificio. Dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La obra poderosa del Señor Jesucristo. Y tenemos este gran sumo sacerdote, Jesús, que es el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario.
Él es el pastor y obispo, el supervisor de nuestras almas. Pero Él nos ha dado pastores, hermano. No podemos decir, no, mi pastor es el Señor. Yo ya le he dicho, Emilio, amigo, tú eres mi pastor. Y doy gracias al Señor. Y yo no estoy adulando, estoy reconociendo la soberana gracia de Dios que me ha dado. Porque yo muchas veces, durante estos últimos 4 años, Señor, dame pastores según tu corazón. 4 años estuve orando al Señor. Y ahora que el Señor me lo da, no, Señor, gracias. Ayúdale a Él. Fortalécelo. Todo. Que seamos aptos, equipados, preparados en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo el Señor en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Bueno, hermano, os daré pastores según mi corazón. Tú dices, el Señor es mi pastor, pero te ha dado a ti el Señor un pastor. ¿Qué pastor tuyo a ti? ¿Qué pastor es el que te pastorea? ¿Qué pastor te está pastoreando? ¿Tú atiendes la enseñanza? Tú buscas el consejo. Tú vas al pastor y dices, pastor, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu sacrificio, por tu ayuda. ¿Tú vas y le dices al pastor? ¿Lo reconoces? ¿Da gracias al Señor? Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto es, pastores con un corazón amoroso, un corazón fiel, compasivo, que sustentan y cuidan al pueblo de Dios, que ha puesto bajo su cuidado, en contraste con aquellos que dicen que son pastores, pero descuidan, maltratan y oprimen al pueblo de Dios. En realidad, tales que dicen ser pastores no lo son, no han sido puestos por el Señor, sino por ellos mismos que se han puesto y por los hombres. No estamos hablando de pastores bíblicos que enseñan cuál es la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Lo hacen con un corazón guiado por el Espíritu Santo. Enseñan y predican con integridad, con humildad, con mansedumbre, con vocación de servicio para enseñar la palabra de Dios, siendo un ejemplo vivo al pueblo de Dios que pastorea. Que prediques la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Y Pablo Timoteo, sé un ejemplo de la ley. Yo tengo que orar por mi pastor, el pastor que me he dado aquí, para que el Señor le ayude, para que el Señor lo fortalezca, para que sea íntegro, para que sea fiel en la predicación de la palabra. Yo tengo que orar por él. Yo tengo que orar por él para que el Señor le libre de caer en la tentación, le ayude en medio de las pruebas, que el Señor lo guarde de todo mal. Yo tengo que orar por él. No solamente venir aquí, sentarme y escuchar un mensaje e irme. No, tengo que orar. Porque eso lo dice la palabra del Señor. Orad por vuestros pastores. Pastores bíblicos que sirven no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios, en medio de sus propias pruebas, dificultades, tentaciones, aflicciones y debilidades. Yo sé que nuestro hermano pasa por todo eso porque yo también la he pasado. Y nosotros también la pasamos, hermano. Por eso necesitamos ser pastoreados. Y necesitamos buscar ayuda, ser humilde para ir al pastor y decir, pastor, mira, quiero hablar contigo, tengo esta fe. ¿Qué tú me dices? Buscar consejo, hermano. Que no buscamos consejo muchas veces porque es que nos creemos suficientemente sabios para buscar consejo. Y somos orgullosos. Primero Dios. Tenemos que tener humildad para ir al pastor y abrir nuestro corazón con él también. O que vamos a esperar que siempre el pastor venga a nosotros. Nosotros tenemos que ir a él también. Esto es una bendición, hermano. Había un punto
punto final. Este va también para nuestros pastores. Pastores bíblicos que también son ovejas de Cristo. Y el pastor necesita ser también pastoreado. Por lo tanto, el pastor tiene que buscar también el consejo y ayuda de otras personas con experiencia para ser pastoreado. Y después, las ovejas, miembros de la iglesia, ayudándole a él, también ayudándole. Pero esto lo vamos a ver el domingo que viene. El tiempo se me ha ido, hermano. Ayudándole a él. Él necesita ayuda, Él necesita bien nuestro ánimo, nuestras oraciones, nuestras palabras de aliento. Nos preocupemos por Él, cómo está, hermano. Y cuando digo Él, digo su esposa y digo su familia. Hermano, tenemos un gran privilegio nosotros aquí. Tenemos un gran privilegio. Primero, porque tenemos al pastor de los pastores. Jehová es mi pastor. El Espíritu nos pastorea. El Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. Bien, y el Dios Trino nos dice: yo he dado pastor a vosotros. Y al pastor que a nosotros el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que valorarlo y tenemos que dar gracias al Señor. Gracias, gracias. Señor, gracias. Sosténle tú. Fortalécelo. Para que el Señor sea glorificado. Dice el Apocalipsis, estoy reportando aquí, hermano. Ya me pasó el tiempo, bueno. Apocalipsis 7:17. Está la esperanza escatológica, futura del verdadero creyente. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ah, qué maravilla, ¿verdad? Nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh hermanos, qué esperanza, que el Señor nos pastoreará siempre, siempre. ¿Es el Señor tu pastor? ¿Es el Señor tu pastor? ¿Puedes tú decir: Jehová es mi pastor? ¿Puedes tú decir: el Espíritu me pastorea? ¿Puedes tú decir: Jesucristo es mi buen pastor? ¿Tú puedes decir esto? Jesús, recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el Evangelio del Reino, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hay muchas almas que no tienen pastor, por su incredulidad, por su rebeldía, por su pecado, por su obstinación. ¿Es el Señor tu pastor? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de todos tus pecados. Clama al Señor de todo tu corazón y serás salvo. Y Él te dará pastores que te pastoreen según el modelo y el ejemplo del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermano. Vamos a orar.